Bien, pues muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con el profesor Efraín Muñoz y haremos una entrevista acerca de los procesos de evaluación de aprendizaje que él implementa con sus alumnos, así que bienvenido, profesor. Gracias, sus órdenes. Muchas gracias. Entonces, pues mi nombre es Asenet. Yo soy Akemi, ya me conocen. Sí, y somos estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en educación, entonces vamos a empezar con esta pequeña entrevista, también tratando de que sea un poquito más de conversación. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos años de experiencia como docente tienes? Bueno, empecé a los 18 años de edad, entonces tengo 20 años de estar frente a grupo de manera formal. Ok, perfecto, entonces ya conocemos bastante sobre el tema. Otra pregunta que teníamos era su área de especialización. Nosotros pusimos educación, pero quisiéramos saber si es otra o... A ver, estudié la licenciatura en educación. Ajá. Y luego la maestría en desarrollo humano. Okay. Y ahora estoy haciendo estudios de didáctica y conciencia histórica, entonces pues hay un poquito de todo. Bueno, y también además de ser docente sabemos que desempeña otro cargo aquí dentro de la universidad. ¿Puede contarnos un poquito? Sí, actualmente también estoy en la coordinación de integridad de la universidad, que es un área que busca el desarrollo de una cultura de integridad, es decir, que ciertos valores se conviertan no solamente en una declaración, ¿no?, formal de la universidad, que es muy importante, pero sobre todo que se conviertan en un estilo de interacción entre las personas. Entonces nos toca ir acompañando todo el proceso de formación y atención cuando se viven y no se viven estos valores en la comunidad. Ok, perfecto. Muy bien, por eso se nos hacía tan interesante entrevistarte por el tema de esto de la integridad y creo que tiene mucho que ver con la evaluación. Entonces también para empezar con la primera pregunta, ¿qué significa para ti la evaluación dentro de un contexto universitario? Ok, a ver, voy a tratar de generar algunas ideas. Primero, las primeras ocasiones que yo daba clases no tenía formación en educación, ¿no? Había terminado la preparatoria, ya estaba enfrente de un grupo, aprendiendo justamente, haciendo prácticas. La primera ocasión estuve como auxiliar de un maestro de cuarto de primaria en la Ciudad de México con 40 y algo estudiantes en un contexto de vulnerabilidad y con condiciones escolares pues no óptimas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacía algunas prácticas y luego estuve a cargo de una materia de formación humana en otra escuela también en la Ciudad de México con un contexto, digamos, un poco más resuelto económicamente. Y ahí sí ya me tocaba a mí hacer evaluación del proceso de aprendizaje en una materia de formación humana, ¿no? Okay. Entonces eso para mí era muy complicado porque algo que a mí me costaba mucho trabajo siempre era ¿cómo sé yo que alguien se tiene que sacar un 8 o un 10 o un no? Así. Entonces, al final, y un poco con las reflexiones ya que uno va haciendo a lo largo de algunos años, el asignar una calificación es tomar una decisión. El maestro, en un esquema medio tradicional centrado en el docente, decide cuál es la nota que le asigna a un estudiante. Ahora, en teorías de toma de decisiones, un elemento muy importante para asignar una decisión es tener criterios. Y los criterios nos permiten tomar decisiones cuando parece que hay muchas opciones que se parecen. Porque cuando no se parecen las cosas es fácil decidir, ¿no? Pero cuando hay muchas cosas que se parecen, yo tengo que tomar esa decisión y la teoría propone que uno construya criterios. Entonces ahí es donde surge un poco de esta experiencia, es decir, ¿cómo sé que le asigno un 8, un 9, un 10? Pues uno tiene que asignar una serie de criterios que permitan que se haga este ejercicio de toma de decisiones. Entonces, un poco con este rescate, para mí, lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo, escuchando a otras personas, con la propia experiencia, es que la evaluación es fundamentalmente un proceso de comparación. ¿De qué? De ciertas realidades contra otras cosas o aspectos y que tiene que derivar en tomar una decisión. Entonces, ahora, ante eso surgen preguntas, ¿no? ¿Qué comparo? ¿Cuándo lo comparo? ¿Contra qué lo comparo? ¿Quién es quien compara y para qué está haciendo esas comparaciones? Y la comparación, por definición, es la habilidad que nos lleva a encontrar similitudes y diferencias entre aspectos o realidades. Entonces, para mí esa es la evaluación, es un proceso a través del cual podemos comparar realidades o situaciones a través de ciertos criterios que nos permitan analizar las situaciones para tomar una decisión de manera muy amplia, ¿no? Ok, bueno, se me hace muy interesante porque creo que
bueno, como cualquier docente que a lo mejor yo hubiera imaginado de guía, el hecho de saber qué aprendiste. Y es como que lo lleven más allá, se me hace muy interesante y creo que nos lleva a la siguiente pregunta. Sí, como que ya respondió a la siguiente pregunta de cuáles serían los primeros propósitos, o sea, los principales que usted utiliza para evaluar. Como bien está diciendo, son varios criterios, es tomar una decisión, es comparar y todo esto. A ver, ¿cuáles son los propósitos de la evaluación? ¿Qué busca alcanzar? Que ese sería de la evaluación del aprendizaje, ¿verdad? Claro, Porque no es lo mismo la evaluación del aprendizaje que la evaluación educativa. Ajá. Y la evaluación en otros contextos. ¿Qué encuentro como similar en todos los ámbitos? Es que la evaluación tiene por fundamento la orientación hacia mejorar cosas, ¿no? O sea, si yo evalúo el aprendizaje es porque quiero tomar decisiones que me ayuden a que se dé de mejor manera. En el ámbito educativo, si estoy evaluando una institución educativa o estoy evaluando a un docente, lo que buscamos es que haya elementos en los que se encuentran aspectos que se pueden mejorar y recursos que se tienen para mejorar esas situaciones. Entonces yo creo que fundamentalmente la evaluación tiene que ver con mejorar cosas, ¿no? O sea, decía, tomar decisiones, comparar cosas, utilizar criterios, pero al final para que las situaciones se vayan mejorando. Es que voy pensando cosas mientras les digo esto y hay un libro que hacen dos autoras, dos mujeres del ámbito de la educación, una de ellas Berta Fortul y Cecilia Fierro la otra. Cecilia Fierro está enfocada a temas de convivencia escolar y Berta hacia temas de desarrollo de los docentes, ¿no? Y tienen un libro que se llama Tejiendo la convivencia, y tiene un nombre así, Tejiendo la convivencia y el aprendizaje, una cuestión de estas, y proponen un proceso de formación docente bien interesante que parte de que las personas que nos dedicamos a la docencia para mejorar la docencia hagan conciencia de sus propios procesos humanos, ¿no? Entonces, desde cómo me siento cuando estoy frente a un grupo, cómo me voy dando cuenta del tipo de prácticas en las que estoy inmerso, y luego de esas prácticas cómo las contrasto contra teorías para encontrar si yo soy más humanista, conductista, cognitivista, etcétera, y cómo de ahí luego hago un ejercicio personal para identificar mis propias áreas de crecimiento y un plan estratégico para trabajarme en ese sentido. Pero es un proceso personal profundo y todo, pero que parte de la dimensión humana. Cuando yo leía a Berta y a Cecilia Fierro en ese texto, decía, híjole, está muy complicado porque normalmente vemos la evaluación como un proceso mecánico, ¿no? Sí. O sea, hay que establecer el objetivo, del objetivo determinar las variables, identificar los instrumentos, desarrollar los instrumentos, y cuando lo plantean así, es un proceso humano, ¿verdad? Sí. Que se puede auxiliar de pasos, de instrumentos, de herramientas, de técnicas, pero al final el ejercicio es humano. Y ahora recientemente, en el proceso más actual en el que me encuentro en formación, utiliza una cosa que se llama didáctica, o el fundamento de la didáctica no parametral. Y entonces ustedes han escuchado un poco la didáctica, que es establecer el objetivo y no sé cuánto, sí, la actividad 1, la actividad 2, y no sé qué, y todo cuadrito, ¿no? A pesar de que es flexible, pero planeado. Pero minuto a minuto. Sí. Y esta propuesta no es que sea flexible, es que no tiene parámetro rígido, sino que parte del uso de una cosa que ellos llaman dispositivos, y los dispositivos son recursos que permiten generar aprendizaje, pero que no tienen una forma definida de inicio, y que adquieren su forma a partir de las interacciones humanas. Y entonces ahí, cuando ustedes me dijeron que querían la entrevista, decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué les contesto sobre qué es la evaluación cuando le hemos encasillado en un proceso mecanicista de seguir meticulosamente, con cierto rigor, desde un lugar donde en verdad le pueda servir a la persona para encontrar un sentido de sus procesos humanos y construir el aprendizaje de algo que le sea significativo a él o a ella, ¿no? Ahora, en este proceso que yo les decía, llevo algunos semestres transitando por ahí, y entonces al final de cada semestre hacemos un ejercicio donde concluimos cosas, ¿no? Y básicamente estamos haciendo el mismo ejercicio cada semestre. Entonces ahora, al cierre del último semestre, me regresé a ver lo que yo mismo había construido en el semestre 1 y en el semestre 2, y decía, estaba súper errado, ¿verdad?
pero la maestra o las maestras nunca fueron unas personas que dijeran, estás bien en esto, estás mal en esto, revísalo con esta lista de cotejo, sino que han ido generando un proceso humano a través de preguntas que hagan que yo vaya descubriendo qué tanto voy cambiando a través del tiempo desde un lugar personal y en el que yo construya significado. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta maraña que acabo de presentar? Creo que la evaluación se ha seguido o puede seguirse por caminos muy estructurados y mecanicistas, pero que de manera profunda lo que debe de generar es que las personas seamos conscientes de nuestros saberes y de los aprendizajes que necesitamos generar y luego cómo es que a través del tiempo nos vamos transformando. Porque en el tema de integridad, ¿no? Yo podría decir, hemos atendido tantos casos de faltas de integridad en la universidad y hemos aplicado estos instrumentos y tal. Pero creo que de fondo lo importante es que cuando una persona pasa por la universidad se dé cuenta de los procesos de transformación que ha vivido, ¿no? Como el proceso de metacognición. Ahora, ayer cerramos el campamento anticorrupción y podríamos saber que lo hicimos, una encuesta de a ver y qué te funciona y qué no funciona, y eso da una información, ¿no? Sí. Pero a mí me pareció muy enriquecedor el que solamente, si tú te diste cuenta, fue la pregunta de ¿qué rescatan de esto? Sí. Eso no tenía una forma predefinida, pero las experiencias empezaron a salir y decir las cosas que no son tan evidentes. Y lo voy a verbalizar ahora porque quizá tú te diste cuenta, quizá no, pero estábamos participando estudiantes de aquí de La Salle, de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato y de la ECA, ¿no? Y es notorio el estilo de estudiantes que se van formando, sí, ¿no? Había unas chicas de la Universidad de Guanajuato que tenían toda una energía puesta no en transformar la realidad de su universidad, en transformar lo que está sucediendo en la sociedad. Y es muy claro desde el proceso formativo que llevan eso, ¿no? Y metimos una no sé qué y peleamos por el incremento en el transporte. Sí, su contexto. Así, ¿no? Y yo decía, ¿nuestros estudiantes se preocuparán por algo más allá de lo que sucede en nuestra universidad? Bueno, y yo me lo iba preguntando, ¿no? Pero al final, quienes estaban en la UNAM o quienes vienen de la Universidad de Guanajuato, de la EPCA, dicen, en nuestra universidad no existen estos espacios formativos. No les porque es por fuera cuando los buscan, ¿no? Porque es por fuera, entonces digo, claro, están por fuera porque no los tienen adentro y nuestros estudiantes pueden tener esto adentro. Pero creo que no surge si no usamos el lenguaje, si no nos ponemos en diálogo. Entonces yo digo, a ver, ahí hay un proceso de evaluación, pero es una evaluación que se hace gracias a que nos podemos poner en diálogo, nos podemos escuchar y el diálogo genera conciencia y genera que nos demos cuenta de cosas y desde ahí podemos seguir construyendo. Que creo que ese camino poco lo transitamos en la educación, ¿no? O sea, seguimos anclados a procesos de los 60 donde era la tecnología educativa y tecnología educativa se le llamaba construye un objetivo general hasta el objetivo más chiquitito que puedas y entonces determina instrumentos que te permitan rastrear meticulosamente cómo vas desde el punto 1 hasta el punto Z. Sí funciona, sí ayuda, sí tiene un propósito, pero creo que es muy incompleto quedarnos en ese punto y en la educación superior universitaria creo que tenemos que cambiar de procesos, ¿no? Y habrá cosas donde tengamos que hacer muy claro eso. A ver, no me imagino que si a una persona del área de medicina le queremos enseñar a que utilice un bisturí, pues eso es un proceso muy preciso. Pero, platicando con una doctora de nuestra universidad, ella decía, pero yo sé que conscientemente cuando estaba estudiando medicina yo no podía abrir un ser vivo. Sí. Y entonces fui a hablar con los maestros y dije, yo puedo participar en las cirugías, pero no me pidan que les aplique la eutanasia. Porque si ustedes piden que yo aplique la eutanasia a los animales, ahora es cuando me doy de baja de la licenciatura. Si se fijan, no era el instrumento de qué tanto aprendo, qué tanto no aprendo, ¿no? Ella era consciente de sus reacciones ante esas situaciones, de su respeto por la vida, y entonces decía, sí puedo hacer una cirugía, sí, porque estamos ayudando al animal, pero si quieren que yo lo sacrifique, no lo hago. Y muy sabiamente me parece, las doctoras o los doctores que le están acompañando en formación dijeron, no es necesario que hagas ese proceso, los otros sí, o sea, aprender a hacer una sutura, aprender a no sé qué, pero hacer eutanasia de este animalito, no. Entonces eso a ella le permitió tomar una decisión que fue permanecer en la formación médica, y es médica, y es pediatra, y es tatata, y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo creo que hay que como acompasar ambos procesos
que es más complejo, uno. Luego, dos, si yo hago este tipo de procesos de diálogo, lo que está sucediendo ahora, estoy seguro que los estudiantes no piensan que es un proceso de evaluación. Sí, claro. Sí. ¿No? Es que no nos aplicó examen, es que este maestro nunca nos evalúa. Sin embargo, si el alumno va cayendo en cuenta que a lo largo de sus primeras aportaciones en clase tenía un nivel de profundidad y al final del semestre o al final de un año tiene otro nivel de profundidad y solo se da cuenta de eso, ya hizo un proceso de evaluación. ¿Sí? Okay. Pero no lo registramos conscientemente porque estamos acostumbrados a procesos que siguen un cierto rigor metodológico, mecanicista y orientados a la calificación. Si no está ahí, no existe, y yo creo que esa es una visión muy reducida de la evaluación que tiene que ser mucho más amplio a eso. Y se me hace súper interesante esta parte que creo que es maravillosa, creo que es algo que yo también lo había pensado mucho, que los aprendizajes de verdad tienen que ser tan significativos que cuando salgas de la universidad seas capaz de compartirlo y de llevarlo a cabo en la práctica. Pero por ejemplo, en la universidad, y bueno, yo creo que en todas por el momento sí es necesario un número, sí es necesario que tengamos como esta evaluación, a lo mejor un poco rígida, de decir este estudiante sí aprendió y lo hiciste, supiste mediante un examen, una evaluación, pero a lo mejor cómo podemos complementar esta parte de que hubo un aprendizaje significativo y que un docente no pueda decir que una autoridad lo crea. Es que voy a ir en contra un poco de una cosa de las cosas que dices, ¿no? ¿Es necesario que la universidad ponga un número? No. ¿Es necesario que la universidad rinda cuentas? Sí. Okay. Sí, o sea, y hay diferentes formas de rendir cuentas. La evaluación tiene dos funciones, teóricamente. Una es una función social y otra es una función pedagógica. La función social es que la universidad o cualquier institución educativa rinda cuentas sobre los saberes que una persona tiene para seguir avanzando en su proceso formativo o para el ejercicio de una profesión. Entonces, cuando alguien en la sociedad ve que ustedes salen con un título de licenciadas en educación, tiene confianza en que pueden ejercer esa profesión porque hay una institución detrás que les respalda. Esa es la función social. Okay. La función pedagógica es que ayuda a la construcción de los aprendizajes. Entonces, una persona se da cuenta que tiene o no tiene un aprendizaje y establece una ruta para adquirirlo. ¿Sí? Okay. Entonces, la universidad no puede quitarse de ninguna de estas dos funciones en su proceso de evaluación. Pero tanto como que sea una calificación es de dudosa procedencia, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la calificación mínima aprobatoria? 6. ¿Por qué es esa calificación? ¿Quién sabe? A alguien se le ocurrió que 6 era pasar y 5 no, ¿verdad? Incluso 5.999999 hasta el infinito no, pero 6 sí. Eso es arbitrario. A alguien se le ocurrió que así era y lo hemos seguido perpetuando. Ahora, también con eso aceptamos que una persona que aprueba con 6 está preparada para ejercer una profesión. Pues yo no sé. Puedo decir que no, ¿verdad? Pero puedo decir que sí. Una docente que trabajaba en la licenciatura en educación, muy buena profesionalmente en lo que se dedica y todo, en una plática me dice: Efraín, si alguien me hubiera visto de estudiante, no daba un peso por mí. No, dice, pero afortunadamente había personas que apostaron y creyeron en mí, y en mi proceso formativo en algún momento me cayó el 20, fíjense, esto de darnos cuenta, me cayó el 20 de que sí sabía cosas, de que sí tenía que hacerme cargo, de que tenía que ser responsable, de que tenía que hacer las cosas bien, y entonces hubo un giro ahí, ¿no? Que seguramente muchas reflexiones que parecían que no caían de parte de los maestros, ¿verdad? En algún momento se cimentaron. Entonces, a ver, pues eso es muy valioso, pero dice, si vieran mis calificaciones de la licenciatura, nadie hubiera dicho que yo... Entonces, hay como puntos para discutir ahí. Sí. Alguien que tiene 6, ¿puede ejercer una profesión? Pues parece que no, porque es el 60% numéricamente del 100% de las cosas que debería de saber. Bueno, luego, hay casos, historias donde dicen, pero es que nadie daba, pero es una excelente persona en el ámbito laboral, es un excelente profesionista. No, luego, los maestros tienen los saberes suficientes para identificar con exactitud que una persona a través del instrumento que diseñan verdaderamente sabe o no sabe una cosa. Yo dudo que sea así.
Porque el nivel de precisión y de exigencia científica que se requiere para que un instrumento verdaderamente mida lo que dice que mide es tremendo. Y un docente, aún quienes estudiamos educación, para diseñar instrumentos con ese nivel de rigor, cada parcial, cada semestre, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que pensar y analizar alrededor de eso. Sí. La universidad, a través de la evaluación, sí debe rendir cuentas. Claro. No sé si tenga que poner un número. Y hay otro factor, el factor tiempo. Por una cuestión arbitraria, decimos que alguien se tiene que convertir en arquitecto en 4 o 5 años. Sí. ¿Y a qué edad cada quien empezó a caminar? Sí. A ver, yo quiero preguntar, ¿todas las personas así estadísticamente caminan el mismo día exacto a través? No, No, pues no. no. Y eso lo tenemos muy asumido. ¿Todas las personas dicen sus primeras palabras al mismo tiempo? No. Pero entonces todos decimos que un grupo de 20 personas, de 40 personas, que empiece el mismo día clases con diferentes condiciones y características, Sí, claro. al término de ese semestre tienen todos que saber ciertas cosas. No. Cuando los procesos de evolución personales y la cognición de cada persona y las habilidades y destrezas manuales se van logrando de manera distinta. Pero tenemos un factor tiempo que en nuestro sistema educativo es muy importante y si no lo logras en ese tiempo te vas a extraordinario. Sí. Y entonces, o sea, hay como muchas reflexiones que están de fondo, decir, Sí. lo que tendríamos que establecer es que el criterio no es el tiempo, es el aprendizaje, un aprendizaje que sea mínimo y suficiente para el ejercicio de ciertas funciones. Y alguien puede tardarse menos de un semestre en desarrollar eso, y alguien puede tardarse 1 año en desarrollar eso, y alguien puede tardarse 4 años en desarrollar algo, o 5 años, o 7 años. Y lo importante no es que lo hagas rápido, sino que logres tener los saberes necesarios para enfrentar algo. ¿Sí? Si se fijan, no es tan solo el, ya se sacó una calificación o no, sino que hay como otras reflexiones que están detrás de todo esto y otros factores que juegan a favor o en contra cuando estamos tratando de tomar una decisión para decidir si alguien sabe o no sabe. Y bueno, y desde tu experiencia, por ejemplo, ahorita que llevas tanto tiempo dando clases, en este caso que nos das la materia de seguimiento y proceso de... No recuerdo exactamente el nombre. Sistematización de proyectos Sistematización de educativos. proyectos. A lo mejor, ¿cuál va a ser tu método de evaluación? O en caso, a lo mejor, si no es un examen que te establezca como un número, por ejemplo, ¿cómo es que vas a realizar este proceso de evaluación? Ok, otra vez hay criterios, ¿verdad? Establecemos criterios y yo ahí sí creo que soy muy flexible en la aplicación de esos criterios, porque lo que sí tenemos que hacer es, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Que ustedes den cuenta de los aprendizajes, ¿no? Pero hay otras cosas en las que yo no creo, por ejemplo. Yo no creo que mucho sea mejor. ¿Sí? Claro. Entonces, hay unas materias que tenemos en la licenciatura en educación que son para problematización de la realidad educativa. De manera cotidiana se llaman seminarios, ¿no? Hay seminario de esto y seminario del otro. Y en ese seminario el objetivo es que se desarrolle el pensamiento crítico, de menos a más. Y entonces, como que en la tradición, los maestros vamos diciendo que lean y que construyan ensayos, porque a través de mucho construir ensayos van a aprender pensamiento crítico y a redactar y a no sé cuánto, ¿no? Entonces, otra vez, en mi historia personal, alguna vez estudiando una licenciatura, tenía un doctor en no sé qué cosas así, muy acá, pipiris nice, y nos dejaba leer cada semana 2 o 3 libros y elaborar un ensayo de 3 Cada semana cuartillas. no. Tenemos una maestra. Ya sé. moríamos, ¿no? Sí. Lo hacíamos como podíamos, Sí. ¿no? Incluso aprendimos técnicas de lectura rápida y que si lees el primer párrafo y luego nada más la primera idea de cada párrafo siguiente y luego el último para tener la idea general. O sea, leíamos los libros completos, no. Lográbamos tener, y había una técnica de ojear con H y ojear sin H, que era poner el ojo y pasarnos y las hojas, o sea, una serie de estrategias para un... Pero yo leí todos esos libros, No, y ahora de que lo subes a ChatGPT y te da el resumen. y te da el resumen y tal, bueno, esa fue una experiencia. Otra experiencia, aquí en la universidad, la doctora Gloria Fariñas tenía un seminario y en ese seminario nos dejaba leer cosas y no nos pedía de la lectura, háganme un mapa mental, lean. La instrucción era clara, lean.
¿De quién era responsabilidad de él? Del estudiante. Del que quería. ¿Había quien leía? Sí. ¿Había quien no leía? También. Pero se notaba. El que no leía decía puras cosas desatinadas en la clase. Algunas lograba conectar ya después de que los demás iban haciendo sus compartires. Pero ella nos llevó casi 6 meses solo leyendo y discutiendo cosas. Y en verdad era, llegábamos a la sesión, ¿ya leyeron? Sí. Díganme qué quieren platicar sobre eso que leyeron. Preguntas. Pues a mí se me ocurre que cuál es la relevancia del no sé qué, la ponen en el pizarrón. ¿Cuál es el no sé qué cosa? Lo ponen en el pizarrón. ¿Listas? ¿Listos? Órale. Contesten las preguntas. Eso eran 2 horas. ¿No? Así, tas, esto y el otro, y ella tomaba notas, no sé qué, y al final lograba hacer una síntesis y darnos algunas claridades, énfasis, lo que se necesitara. Siguiente lectura, siguiente sesión, así. 6 meses. Cuando te pasan los 6 meses, ella dice, ya es tiempo de escribir, ¿no? O sea, yo creo que ya están listos para escribir algo. Y dije, híjole, pues esta doctora es una así súper vaca sagrada del no sé qué cosa y no sé cuánto, a ver qué nos pide escribir. Dice 3 cuartillas, escriban al menos 3 cuartillas. Yo dije, ¿cómo? Pues es que hemos dicho un chorro, tenemos un chorro de apuntes y todo. Y entonces a mí me cayó un 20 que dije, claro, no se trata de mucho, se trata de procesar y procesar y procesar y procesar y procesar. Entonces a mí ahí me cayó como una cosa que me ha apropiado mucho, que es el perfeccionamiento. Entonces decía, para mis alumnas, cuando tenga que ser maestro de problematización de la educación, no trataré de que escriban muchas cosas, sino de que escriban algo que se puede ir perfeccionando con el tiempo. Y así lo hice cuando me tocó dar la materia de educación comparada. En ese seminario me tocaba antes. Y entonces decía, a ver, ¿qué hacemos? Leíamos, discutíamos, veíamos algunos videos, películas, lo que sea, íbamos construyendo ideas, y entonces era, escribe poquito. Y hasta yo les decía, no quiero que escriban mucho, el que escriba o la que escriba más de una cuartilla no lo voy a revisar, ¿no? Porque a veces es por hacer mucho, no lo hacemos, entonces poquito. Bueno, íbamos escribiendo, me lo entregaban, lo revisaba, lo discutíamos, se los entregaba, y sobre eso mismo volvían a escribir y volvían a escribir. Entonces no les pedí otro ensayo, era el mismo, y trabajaban sus ideas y las cambiaban y volvían, y entonces era un solo ensayo que íbamos trabajando a lo largo de todo el semestre, y les pedía 3 cuartillas. Yo decía, no quiero que escriban más, quiero que escriban 3 cuartillas. Les era imposible quedarse en 3 cuartillas. Sí. ¿No? Entonces ahí yo decía, a veces nosotros queremos que lleguen a mucho, y por llegar a mucho forzamos, y llegan en número, pero no en resultados de aprendizaje. Y creo que cuando nos centramos en lo poco, surge más de lo que estamos esperando, pero hay mucha retroalimentación, hay mucho diálogo, hay mucha reflexión sobre lo que está sucediendo, como tú decías, hay mucha metacognición, y eso, aunque haya sido sobre producir poquito, tiene mucho significado, porque no es lo mismo significar que producir. Yo puedo producir mucho sin significado, o puedo significar algo que está sucediendo en la realidad con poco, ¿no? Porque el sentido y lo productivo no es lo mismo, ¿no? Entonces es como, si se fijan, hay como muchas reflexiones así ancladas, y digo, en la pregunta concreta de cuál es la forma en la que yo construyo los procesos de evaluación, es que trato de encontrar en el semestre cuál es el producto que nos pueda hacer ir y venir en cualquier sentido, pero que sirva como pretexto para desarrollar otras habilidades, que nos permita dialogar, que nos permita hacer cosas, y a ese producto le vamos a asignar una calificación. Pero alrededor de ese producto hay mucho proceso de diálogo, hay mucha discusión, y hay ir concretando de a poquito. Y entonces para mí es como medio artesanal, ¿no? Es como, es una vasija y vas sobre la misma vasija y le vas poniendo, híjole, no, y tal, híjole, la tengo que romper toda y otra vez la tengo que hacer polvo y otra vez hago masa. Pero al menos, según algunas reflexiones que he hecho, algunas experiencias educativas y algunos autores, algunas autoras, creo que eso tiene mucho más sentido formativo que hacer muchísimo y decirles, voy a aplicar un examen en el que van a contestar 254 preguntas. Sí, ahí producirían muchas respuestas, pero no estoy tan seguro que haya tenido
sentido formativo para ustedes. Y por ahí van siempre cuando diseño los procesos, que trato de hacer es saber a dónde tenemos que llevar como construcción de algo y luego cuáles son las habilidades que se tienen que poner en juego para que eso se logre, y sobre esas habilidades estaremos circulando muchas veces. Y creo que se van a dar cuenta, mis procesos no es de, bueno, a ver, llevamos 2 o 3 semanas de clase y no les he puesto muchas lecturas. No. Sí. Sino, a ver, vamos a ir hacia algún lugar y lo que me interesa es que vayamos y vengamos. A veces habrá lectura, a veces habrá video, a veces habrá trabajo, pero todo va a girar alrededor de esto como pretexto para construir aprendizaje. Por ahí siempre trato de organizar las cosas. Y también creo que como está sobre un mismo producto, ese producto se va perfeccionando y el tema de la calificación se resuelve, porque ustedes van aprendiendo, que creo que además así es la vida, que en el mundo laboral y social no se trata de hacer las cosas rápido y bien hechas a la primera, sino ser suficientemente humildes como para decir, hice un proyecto y no fue perfecto, pero en el diálogo con mis compañeras, en la experiencia aplicándolo, va a mejorar. Muy concretamente, el campamento que acabamos de vivir tiene un chorro de áreas de oportunidad y las he estado platicando, y a ver si como hubo muchas personas del ámbito de las leyes implicados, la organización quedó de cierta manera, pero necesitamos meter más aspectos pedagógicos y más interacción humana. Entonces, pero ya surgió una primera edición que nos va a permitir, a través de un ejercicio consciente de evaluación, irlo mejorando. Creo lo mismo del aprendizaje. Claro, a mí me surgió una duda ahorita. ¿Siempre te fue fácil como tener este pensamiento e implementarlo? Pero en este caso de que, por ejemplo, estamos en el Licenciatura de Educación, son grupos pequeños, pero ¿qué pasa cuando hay grupos más grandes? Sí. A ver, siempre me ha sido fácil, no. Y no es que así pensara siempre, ¿no? O sea, yo fui formado en escuelas muy tradicionales y entonces por ahí empezaba. Pero siempre me generó duda, les digo, desde las primeras veces que yo tuve que poner una calificación, yo decía, ¿y cómo sé que a este niño tengo que ponerle un 8? O que este le voy a poner un 6, ¿no? O sea, decía, ¿en verdad yo tengo el conocimiento suficiente para asignar eso? No. Entonces, bueno, no me ha sido fácil, y alguna vez di clases, esas primeras experiencias tenía grupos numerosos, 40 a 50, ¿no? Y luego, alguna ocasión, di clases aquí en preparatoria de formación humana también, y dije, a ver cómo me va, ¿verdad? Por un lado, porque el grupo o los grupos eran numerosos, de preparatoria. Compartía la materia, porque como son muchos grupos, somos 2 o 3 personas dando la misma materia y teníamos más o menos que estandarizarnos, y sí, todos al final les aplicábamos el mismo examen, que tenía un porcentaje y había otras actividades, ¿verdad? Pero todos llegábamos al mismo examen. Entonces decía, sí tienen que dominar al menos los mismos aspectos teóricos que todos los demás grupos para que presenten un examen departamentalizado y les vaya bien. Pero ¿cómo mezclo esto? Que yo creo, y además con grupos tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos juegos, hacíamos danzas, leíamos, discutíamos, les iba bien, según yo y tal, ¿no? Dejé de darles clase y una vez me los encuentro en un evento aquí en la universidad a una chava y un chavo que fueron mis alumnos en esa época, y me dice, profe, ¿por qué ya no nos estás dando clase? No sé cuánto. Y yo, ay, no, ya no, pues es que fíjate que las actividades y el trabajo ya no tengo chance de ir para allá, bueno, X. Dije, pero ¿qué es lo que extrañan? Y yo pensé que me iban a decir que jugábamos, que no sé qué, que aprendíamos. O sea, que sí aprendíamos, ¿no? Y yo decía, y mi metodología era estar jugando, hacer una danza, pintar, echarnos de panza, hacer unos carteles, o sea, como otras cosas. Y ellos lo que percibían es que sí estaban aprendiendo cosas propias de las materias. ¿Sí ven? Entonces, creo que eso me fue dando pistas para decir, sí se puede hacer con grupos numerosos, sí hay que tener consideraciones distintas con grupos numerosos que con grupos pequeños, pero tampoco es cierto que por tener grupos pequeños es más fácil. Yo digo, tener 5 estudiantes es horrible. Bueno, sí. ¿No? Exagerando un poco, pero cuando tienes muchos alumnos, también hay posibilidad de escuchar muchas voces, hacer muchas cosas, detonar muchas interacciones. Ahora, cuando son grupos chiquitos, ¿qué es lo que se favorece?
profundizar un poco más rápido que con grupos numerosos. Y hacer como un acercamiento más personal. Y hacer un acercamiento. Entonces, eso ya dices, ah, qué padre, ¿no? Sí nos conocemos un chorro. Pero también tiene su encanto tener grupos grandes, ¿no? Entonces, pero sí son retos distintos. Sí. Bueno, ¿quieres continuar? Pues en base a todo lo que, con base a lo que nos está diciendo, pues se han resuelto varias de nuestras dudas, pero quisiéramos saber, ¿usted qué piensa de los estudiantes? O sea, ahorita nos dijo que esos estudiantes dijeron que aprendían con usted, o sea, ya más allá de los juegos, de la diversión y todo eso, aprendieron. ¿Usted siente que los estudiantes aquí de la universidad sienten la evaluación más como calificación que como un aprendizaje verdadero? Totalmente. O sea, yo creo que estamos en un sistema de economía de fichas, ¿no? Así, donde los estudiantes han aprendido que si dan ciertas cosas, obtienen cierto premio y el premio es la calificación. Pero además, cosa que sí me parece terrible, es que aprenden que cada maestro les pide cosas distintas. Y entonces no son ustedes. O sea, tú aprendes a ser la alumna que Efraín quiere ver, pero aprendes a ser la alumna que Celina quiere ver, pero aprendes a ser la alumna que Laura Villanueva quiere ver. Y entonces no eres tú. Eres lo que los maestros queremos que seas. Eso no es formación. Porque lo que estoy haciendo es... Sí, lo que estoy haciendo es que ustedes se parezcan a mí, no a ustedes. Entonces, a mí eso es lo que me parece más fuerte de estos procesos tan mecanicistas, tan orientados solo a la calificación, porque detonamos una cosa muy extraña. En lugar de hacerlos que se formen de manera integral, pues se forman desde esta manera, ¿no? Así como van aprendiendo a dar gusto, a ser complacientes. Y creo que lo que menos se necesita hoy en el mundo son personas complacientes. Está tan ruda la cosa que necesitamos personas que piensen fuera de la caja, ¿no? Yo creo que ustedes vieron este ejemplo de una, creo que era clavadista olímpica, que se desmaya en el agua. Las reglas dicen que nadie se debe de aventar al agua si no tiene una autorización expresa. Pero se está ahogando y alguna persona más compañera de ellas, con el riesgo de que la descalificaran, se avienta a rescatarla. Entonces, si ella hubiera dicho, es que por los puntos no me aviento, se muere una persona. Hay cosas más importantes que las calificaciones, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que ir como replanteando, y creo que sí, los estudiantes les hemos metido en un sistema que orienta a que aprendan a ganar calificaciones y que aprendan a ser la figura de persona que los maestros queremos ver para otorgarles esa calificación. Y la otra cosa que creo es que los maestros tenemos como un ego desproporcionado, en donde nosotros pensamos que fuimos estudiantes perfectos, ¿no? Ay, pues que en mi tiempo y yo era súper responsable y tal. Me acuerdo que en alguna ocasión, de eso que uno tiene sus libretas de secundaria y no sé qué, y entonces empecé a sacarlas para revisar cosas y ver qué iba a tirar y todo, y agarré una de mis libretas y decía, qué espantosa ortografía tenía. Pero yo no era consciente de que mi ortografía era espantosa, porque siempre he tenido buenas calificaciones. Entonces yo decía, seguramente tenía buena ortografía, ¿no? Cuando lo vi, ¿no? Y me voy a meter a la materia de sistematización de experiencias educativas, para eso sirven las evidencias, para verlas y que nos ayuden a reflejar cosas de manera más consciente. Pues cuando agarré la libreta y vi, y decía, y yo escribí así, y yo no sé cuánto, letra bonita nunca he tenido, ¿verdad? Y nunca me voy a esforzar por tenerla, pero por lo menos la ortografía, y decía, y faltas, y yo decía, qué terrible, y tenía buenas calificaciones. Entonces, pero si me hubieran preguntado antes de ver esa libreta, seguramente, no hombre, yo siempre he escrito con buena ortografía. Y desde ahí puedo juzgar a las estudiantes y decir, ay, es que estas estudiantes no tienen buena ortografía, no saben pensar, no saben no sé qué, desde lo que me imagino que yo era. Y quizás no era eso lo que yo era, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos un sistema que hay que pensar mucho, que hay que analizar mucho, para que vayamos generando nuevas formas de interactuar con los estudiantes y haciendo una educación distinta. Eso es muy complejo, tiene muchos retos, pero pues es la tarea, yo ni siquiera diría de todos los maestros de la universidad, de quienes decimos que nos dedicamos conscientemente a estudiar la educación. Y ahí están ustedes, ¿no? Entonces, quienes hemos tenido más formación en eso, tenemos más compromiso
y necesitamos más humildad para darnos cuenta que tampoco somos la última coca del desierto Claro. y que también tenemos muchas cosas que seguir trabajando y mejorando. Y decir, a ver, yo, Efraín, también me puedo equivocar evaluando, aunque estudié una licenciatura en educación, aunque no sé qué, aunque, pues sí, pero también me puedo seguir equivocando y tengo cosas que aprender en temas de evaluación. Reconocer que somos mortales. Claro. Y bueno, para ir cerrando, creo que no, me abrió muchos panoramas y muchos pensamientos esta entrevista, porque bueno, creo que ya podemos ir generando nosotras como estudiantes incluso ya esta experiencia de cómo queremos tanto ser evaluadas como evaluar en algún punto en que nos toque ser docentes a los que decidan irse por esa área. Y pues sí, o sea, realmente creo que es algo que debemos ir trabajando, que debemos ser súper conscientes, pero no solamente los de educación, sino también otros estudiantes que lamentablemente sí sufren de un sistema de evaluación bien rígido como odontología o veterinaria o los ingenieros. Más aparte de que no está la capacitación. No está la capacitación a lo mejor de docentes que tengan como este pensamiento como tú lo tienes. Y a lo mejor ir rompiendo esas barreras mediante proyectos que realicemos como estudiantes de educación. Y pues para ir cerrando nos gustaría que si pudieras darles un mensaje a nuestras compañeras sobre cómo podemos nosotras irnos introduciendo como este tipo de pensamiento, de romper estas barreras que ya existen. Romper el molde. Romper el molde. Yo creo que, a ver, los procesos de cambio van de a poquito. Sí. Sí. No van a ser instantáneos. Quisiéramos que fuera para mañana, pero pues, Entonces, sí. Entonces yo ahí que creo que es poco a poco, y mi única invitación es a que se atrevan a pensarse como personas y a pensarse como profesionistas, ¿no? Y asumirse como algo inacabado, como tú decías, ¿no? O sea, no está ya todo hecho, estamos en un proceso constante de seguirnos revisando, de seguirnos transformando. Y entonces en ese sentido decir, bueno, sí, están estudiando la licenciatura en educación y van en sexto semestre. Y en algún momento estarán en octavo y en algún momento les dirán licenciadas en educación, pero no están acabadas, ¿no? Entonces es cómo estar abiertas a seguir siendo afectadas por la realidad y con toda la disposición para seguirse pensando de manera muy honesta, que implica un poco de dolor reconocerse a uno mismo con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades, pero decir, a ver, si yo ya me di cuenta que para mí el reto es pues irlo asumiendo, porque también creo que no funciona decir los maestros están mal, los docentes de no sé qué licenciatura, los de ingeniería, los de medicina, los de no sé cuánto, o los estudiantes son estos. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, este es Efraín, y lo pongo, ¿no? Me pongo enfrente de mí mismo y decir, no voy a ver a las demás personas, me voy a ver a mí mismo, ¿cómo estoy yo? Reconocerse. Y ese creo que es el reto más grande. Si asumimos ese reto y lo hacemos junto con otras personas, creo que en esa interacción nos vamos a ir transformando. Y bueno, esta frasecita de Freire, ¿no? Que dice, nadie educa a nadie, todos nos transformamos en las relaciones, es eso. O sea, no me voy a poner a juzgarte, me voy a echar un clavado a mí mismo y verme a través de ti para encontrar en mí qué es lo que tengo que trabajar. Yo creo que ese es el verdadero proceso educativo, no lo otro. Entonces yo diría ser pacientes y atreverse a voltear hacia ustedes mismas con mucho amor, con mucha compasión, pero para ir en un proceso de crecimiento y compromiso personal. Sí. Sí. Momentos somos largos. Somos larvas, somos polvo de estrella. Muy bien. Somos todo lo que queramos ser. Pues sí, pues Pues, eso. Muchas gracias. Llevamos unos bonitos 43 minutos. Muy bien. De mucho aprendizaje, la verdad. Sí. Sí. Muy suelto el aprendizaje, o sea, no fue muy ameno, no se sintieron los minutos. Sí, la verdad es que no hay. Pero pues muchas gracias. No, a ustedes. Yo creo que van a disfrutar mucho mis compañeras de esta entrevista. Esperamos que les sirva. Sí. Y si no, pues ya nos Y educamos. si no, ya Ya echamos nosotras aquí sí. algo. Pues muchas gracias. No, hombre, pues vayan a clases. Bye. Lamentablemente ya.